jovencito, a mamá yo le pinté varias veces la casa allí en el 444 de Clinton, con Aníbal Firpi. Estaban ahí. Esa viejita era como mamá para todos los que estaban en el Teen Challenge. Era la viejita que dirigía las oraciones, pero en ninguno de los libros de ellos figura ella como la mujer que estaba con sus hijos, que se fue a vivir con su hijo cuando su hijo comenzó toda la historia. Dan Wickerson y esa familia que desde el principio ministró junto a David Wickerson. Dan, un excelente predicador, David, el predicador profético, el hombre que cuando predicaba usted nunca iba a salir contento. Con David Wickerson usted salía medio molesto, pero ese era David Wickerson. Lea sus sermones de David Wickerson, un mensaje profético, no se casaba ni con gobierno ni con nadie. Dan Wickerson, el hombre del carácter y de la formación. Siempre es bueno regresar a nuestro Betel. Regresar a ese momento cuando no éramos nadie, no éramos nada, no conocíamos lo que iba a suceder una generación después, pero allí Dios se manifestó y se reveló a nuestra vida, y tal parece que Jacob se había olvidado de Betel. Y Dios tiene que intervenir en su vida y Dios le tiene que decir, te tienes que levantar. Levantarse significa tomar la tienda de campaña. Él viene a levantarse, tomar la tienda de campaña, desmontarlas, cargarlas, irse a otro lugar a poner nuevamente su tienda de campaña. Ahí vienen los términos campamentos y otras expresiones que se utilizan. Dios se le revela y le dice, levántate, múdate de este lugar. Literalmente le está diciendo, múdate de este lugar, sal de este lugar, sube hasta Betel. Y cuando vuelvas a Betel, quédate allí. Hay lugares donde Dios quiere que tú te quedes allá, hay experiencias que te tienes que quedar allí. Hay Betel en tu vida y en mi vida que no se pueden pasar por alto. No importa donde Dios te pueda llevar y a donde puedas llegar, hay cosas que en tu vida son importantes y hay que estar regresando de continuo. Tu Betel puede estar en tu casa, tu Betel está aquí en la iglesia, tu Betel puede estar en la casa de un hermano en la fe, pero en algún lugar Dios tiene un Betel para tu vida. Pero quédate allí. Brother Dan habló algo que algunos de nosotros hemos dicho en ocasiones, pero lo hizo de manera tan magistral y no pretendo repetir, sino simplemente acentuar esa idea que dio de la transmisión y los cambios de la transmisión. Y la movió a drive y Dios no le habló, la puso en low y Dios no le habló, la puso en cambio 1, 2 y 3 y Dios no le habló, pero cuando volvió a park, a estacionar, entendió que Dios le había hablado a él. Estaba muy parqueado, muy estacionado en su vida, retirado y sin pensar que nada más venía, recibiendo su seguro social y recibiendo su pensión de un retirado. Y después de haberse retirado del Teen Challenge del 444 de Clinton Avenue, yo vivía en el 429, en el 444, Rosa y yo nos casamos en el templo de Teen Challenge allí. En mis primeros años de conversión, allí fungí también como consejero, hasta que Rosa y yo nos casamos. Yo ingresé al Instituto Bíblico, viviendo todavía en el Riente, en el 429 de Clinton Avenue. Conozco muy bien la historia de la cruz y el puñal, conozco muy bien el Teen Challenge, porque era una historia que de continuo escuchaba en sus predicaciones y los personajes. Muchas veces me mandaban a llevar a la gente a un tour por donde comenzó toda la historia de la cruz y el puñal. La casa donde vivía Nicky Cruz, la escuela donde estudió, la iglesia donde asistía, el cuartel de la policía donde era arrestado y el parque donde peleaba con las gangas, que fue donde mi hijita Yané aprendió a montar bicicleta y donde llevábamos a una perrita llamada Shiva a ese parque de continuo. Una de las cosas es que a veces nos acostumbramos a una etapa en nuestra vida cuando no queremos seguir adelantando. Nos estacionamos en algún momento de nuestra vida, nos parqueamos, nos estacionamos. Nos metemos dentro de algún garaje que está en nuestra vida y de ahí no queremos salir. Por eso viene el problema, viene la dificultad, para que volvamos nuevamente a escuchar esa voz de Dios que nos dice, tienes que levantarte, no puedes continuar en el estado donde tú te encuentras. Tienes que volver a hacer lo que Dios quería que tú fueras, pero tienes que volver a meter. Hay
Hay que volver al altar del sacrificio. Hay que volver a levantar el altar a Dios. Hay que volver a adorar a Dios. Hay que volver a alabar a Dios que está en los cielos. A veces somos como Jacob. Nos olvidamos de nuestra Betel. Betel significa casa de Dios. Es decir, que a veces nos olvidamos de regresar a la casa de Dios. Y cuando Dios ve que olvidamos muchas responsabilidades y muchos deberes, muchos compromisos y muchas promesas, Dios es tan bueno que se toma el tiempo para recordarnos eso que hemos olvidado en nuestras vidas. No lo puede recordar en un sermón. No lo puede recordar mientras estamos descansando y durmiendo. No lo puede recordar por medio de una voz cerca de nosotros. Ayer decía que después de los predicadores, la voz oficial por la cual Dios habla a mi vida ha sido a través de mi esposa. Yo no sé si tú has escuchado a Dios hablándote a través de tu esposa, o tú has escuchado a Dios hablándote a través de tu esposo, o has escuchado a Dios hablándote a través de tu madre, o has escuchado a Dios hablándote a través de un familiar y de una persona significativa en tu vida. Y aún raro que parece, yo he hablado hasta a través de un inconverso a la vida de muchas personas. Gente que se han ido al mundo, se han encontrado con un inconverso que le ha dicho, como ahora decía nuestro hermano Dagoberto, le ha dicho: tu lugar no es aquí, tú no perteneces aquí, ya tú no eres parte de nosotros. Es más, el mundo los rechaza, el mundo no los quiere. Como ese gran pez que se tragó a Jonás, lo tienen que vomitar porque el mundo dice: tú no eres parte de mi sistema, tú no puedes ser digerido por mí, tú no puedes estar dentro de mí, tú tienes que salir fuera de mí. Yo te tengo que arrojar en alguna cosa porque tú no estás destinado para que yo te pueda digerir. Tú estás destinado para poder cumplir con el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene que recordarnos? Tiene que recordarnos el día que hicimos un voto con Él, un pacto, dedicando a nuestros hijos a Él. Tiene que recordarnos el día que hicimos un pacto con Él, cuando nos casamos. Tiene que recordarnos a nosotros de congregarnos con los fieles. Tiene que recordarnos no de darle los diezmos, no de entregarle los diezmos, no de ayudarle con los diezmos, no de cooperar con los diezmos. Todo eso se hace con la ofrenda. ¿Sabe lo que Dios cobra? Los diezmos. O sea, los diezmos es cobro. O sea, Dios nos cobra los diezmos. O sea, pagar todos los diezmos, traer todos los diezmos a la ofrenda. Y Dios ya sabe que esa es una deuda que nos estableció Él a nosotros. Nosotros no la establecimos, pero Dios nos puso esa deuda en nuestra vida. Eso cuando tú vienes y entregas tu sobre diezmo, tú le estás pagando a Dios, le estás devolviendo a Dios, le estás dando la primicia a Dios. Estás reconociendo ese Dios que está en los cielos y te bendigo. No tienes que ir a sembrar ofrendas aquí para que Dios te multiplique de 1 por 100, o de 100 por 1000, o de 1000 por 1.000.000. No tienes que hacer eso. Simplemente cumple con tus diezmos y ofrenda. Y no cumple con tus diezmos y ofrenda porque quiero que Dios me dé esto. Simplemente ya tú me lo diste y el diezmo representa todo lo que tú me has dado a mí. No te diezmo para que me dé, te diezmo porque me diste. De tiempo en tiempo Jesucristo nos tiene que recordar a todos nosotros aquellos malos días pasados y aquellos buenos días del pasado, en el cual Él tuvo que intervenir milagrosamente en nuestras vidas, y mediante la comunión que tuvimos con Él pudimos superar aquellas crisis de aquel entonces. ¿No recuerdas aquel día que nos habló? Fuera la manera como te habló, fuera tu corazón, fuera en sueño, fuera de cualquier manera. Anoche yo uní esta palabra. Primero porque los vecinos tenían una fiesta y el vecino me dijo: pastor, hay una fiesta que tenemos aquí, y él siempre se excusa. Y nos lo dijo, tenían una fiesta y como hasta las 4 o 5 de la mañana. Hermano, yo les confieso, esa música de los niños le da dolor de cabeza. Esa música, primero es que ellos mismos ni la entienden, porque yo les pregunto a ellos: ¿tú entiendes esa música? Y me dicen: yo no la entiendo. Pero esa música está dentro de la cultura de ellos. Yo les pregunto a todo esto de Guyana, la mayoría aquí son
Guyana, y son de Trinidad, y son de Tobago. Pocos indios de la India hay aquí. La mayoría son de esa área. Por eso dominan también el inglés. Por eso consiguen tan buenos trabajos. Y yo le digo, ¿tú entiendes esa música? Cuando fui al funeral del vecino nuestro, hindú, que falleció, y me invitaron para dar unas palabras. Y vi tantas imágenes, el dios elefante, el dios mono. A él, el dios que le servía era el dios mono. La tarjetita me la dieron. Hicieron varias oraciones de ellos, su rezo, pero como era un vecino, yo tenía que estar presente. Y era un vecino, y yo tuve que estar ahí toda la reunión, hasta que me dieron mi parte, me quité mis zapatos, que me da tanto trabajo quitarme los zapatos, me quité los zapatos. Porque si no hablaba, si no me quitaba los zapatos. Y me quité los zapatos y hablé muy contento. Otro día me preguntó qué hacía con la ceniza, que yo le voy a decir si yo soy pentecostal y digo, bótala, yo le voy a decir. Pero le dije a él, por respeto, pregúntale al sacerdote hindú que sabe mejor que yo lo que tú vas a hacer con la ceniza. Pero sabe que es una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo cuando uno le sirve al Señor. Y allí estuve, compartí con ellos, y en la noche el ruido no dejaba ni a Rosa dormir ni a mí dormir. Pero para mí era bueno. Era excelente porque me permitía rumiar la palabra y rumiar el sermón. Y en esos momentos, cuando eso viene, yo lo disfruto, porque son los momentos que Dios te despierta. Usa cualquier situación, pero es una situación para que tú puedas meterte en la palabra y puedas rumiar la palabra de Él. Dice el verso 2, si lo ven en el monitor. Entonces Jacob dijo a su familia, ya Dios le habló, te tienes que mudar. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Y recuerde que Dios le tiene que hablar al jefe de familia. Dios le tiene que hablar a la autoridad de la familia, y Dios también le habla a la esposa, porque es una sola carne. Nunca dejes que un hijo tuyo sea quien dicte tus decisiones en la casa. No quiero vivir ahí, me voy a mudar allá. No quiero esta escuela, voy a quedar en aquella escuela. No quiero esta comida, quiero aquella comida. Cuando un padre y una madre pierden la autoridad en el hogar y dejan que los hijos sean los que dicten, van directo a la derrota y directos al fracaso. Dios te ha puesto para que Él te hable a ti como padre, te hable a ti como madre y haga las debidas decisiones. Nuri, como que a ti te gustó eso, mira, a mí que levantó las manos ahí, Nuri, que... Sí, no, pero todavía eso es así. Yo soy la jefa. Sí, eso es así. No, y allá la hermana Mercedes, pues esa muchacha ya llega aquí. Bueno. En mi casa no podían llegar después de las 12. Qué bueno. Yo no puedo acostarme a dormir y tú gozando por allá para que no tenga problema en tu casa. ¿Cuántas madres y padres aquí son así? Levanta la mano. Tú en tu casa tienes que ser el que tome. Dios te va a hablar a ti, tú le hablas a la familia. Tú tienes que tomar tu posición como padre sacerdotal, como madre en esa familia y orarle a Dios. Dios, ¿qué tú quieres que yo hagamos? Y te vas con tu esposo, los dos toman la rodilla y que Dios les pueda dirigir. No dejar a un muchacho que sea el que tome las decisiones y te saque de donde está y te haga perder tu trabajo y te haga salir de la iglesia y te haga cambiarte de la organización y te saque del otro lugar donde quiere ir. Usted es la mamá y usted es el papá, y si no sabe ser mamá y papá, le voy a pedir al doctor Felipe Vargas, le voy a pedir a nuestra hermana Vivian Maldonado que les dé una conferencia cómo ser papá y cómo ser mamá, y las Sagradas Escrituras te van a enseñar a ser un buen papá y una buena mamá. Jacob le dijo a la familia, verso 2, y a todos los que estaban con él, un hombre anciano mayor, pero no soltaba la rienda del hogar. Y el que estudia geriatría sabe que en los cursos que se dan es como entender a los ancianos. Cómo dejar que poco a poco ellos vayan soltando cuando llegue el momento. Cuando tú vas a la escalera, ahí en un cuadro, hay un mensaje que se dirige a los ancianos. ¿Cómo comprender al anciano cuando se le cae el café encima de la mesa? ¿Cómo comprender al anciano cuando quiere llevar algo que no puede y te lo rompe? ¿Cómo comprender a ese anciano cuando la casa está clara y quiere cerrar toda la ventana? ¿Cómo comprender a ese anciano cuando dice no voy a ningún lugar? Tú tienes que saberle ministrar a las personas ya mayores.